precioso hacer el llamado a la oración. Unánimes. Padre, nos regocijamos en tu gran bondad. Este es el pueblo tuyo, el linaje escogido, el pueblo que ama tu nombre, el pueblo de tu gloria, el pueblo que tú ungiste, lo separaste para ti. Hay reyes en tu pueblo, hay sacerdotes en tu pueblo. Gracias por las dádivas. Esas dádivas no se quedan en los cielos. Tú las envías a la tierra, a esta casa, las tomamos, las recibimos. Y, Señor, estamos prestando toda nuestra atención a cada palabra que sale de tu boca. Cuando tú abres tu boca, nos llenamos, nos saciamos. Nuevas fuerzas vienen, son tus fuerzas, tus capacidades, tus habilidades. Gracias porque hay riqueza en tu palabra, hay deleites, manjares. Gracias porque este pueblo será saciado, su alma será confortada, será consolada, serán edificados por ti en la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abramos la escritura en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11. El gran capítulo de la fe de los antiguos, de los antepasados. Hebreos capítulo 11. Vamos a comenzar por una mujer, Sara, el verso 11. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y esa es la fe de Sara. Y vamos a comer de la palabra de Dios porque hay un manjar preparado. Vamos a la escritura, vamos a contemplar el texto. Miremos con nuestros ojos. Dice, por la fe o por medio de la fe o dada la fe, también la misma Sara. ¿Quién era esa mujer? Era la esposa de Abraham. Pero ¿cuál era la condición de Sara? El texto dice, siendo estéril. Vamos a prestarle atención a las palabras que son el problema o la condición imposible. No podía quedar embarazada. Quiero que mires hacia acá al frente para hablar no solo de ella como dama, sino de cualquier persona. Yo soy una persona que hay una palabra que es mi condición, que me sigue donde quiera que yo voy, como si fuera como si fuera algo que yo cargo, es cosa que tengo, es mi propia sombra. Soy así
Todo mundo sabe que soy ese, soy tal. Y Sara decía, soy la estéril. Ese es el punto. Cuando una palabra está asociada contigo y esa palabra vive en ti, es una condición. Tú la has aceptado conscientemente. La realidad está en tu humanidad, está en tu cuerpo. Sara ya había experimentado lo que era darle lugar a que su marido intentara, es decir, bueno, ya estamos casados, vamos a procrear hijos, y no podía, y no podía, y no podía, y pasaban los años y no quedaba embarazada, pero esos años pasaron a ser décadas y Sara envejeció. Ahora, quiero abrir la lente más allá de la condición de esterilidad. Vamos a pensar en cualquier otra condición tuya. Piensa por ti mismo. Todo está relacionado con tu físico, tu edad, tu ser, tu vida. El caso actual que clínicamente puede tener un diagnóstico, o psicológicamente o psiquiátricamente, cualquiera que sea el caso dado. Sara, ese era su nombre, pero también la llamaban la estéril. ¿Cómo te llaman a ti? Y yo quiero darles ejemplos o casos. Es como si ustedes me los hubieran mandado decir: soy de esta condición, este es mi caso, este es mi diagnóstico, soy el que... Y recuerda, ¿cuál es el tema? Puede ser alguien que lo llaman el pobre, el menesteroso, el afligido, el necesitado, el vagabundo, el loco, el que está cerrado en su mente, o el viejo. Cualquiera que sea, es sentir que hay una palabra y su sombra que te sigue, te sigue, te sigue, te sigue. Para Sara era esa cosa que tiene nombre. Todo tiene nombre. Puede ser en aspectos psicológicos, como el que no entiende, el necio, el que no escucha. Y hermanos, le podemos subir de tono. Son realidades. Y vamos pasando de una palabra a otra más contundente, más crítica la situación, porque todo es notorio. O la que se cree la fea o la inútil o la abandonada, cualquiera que sea la sombra de una palabra, el texto públicamente declara: Sara era la estéril. La estéril era bella, era hermosa, era alguien con dignidad humana, pero no le daba hijos a su marido. Y también hay traumas, hay traumas. La mujer que no quiere envejecer, la mujer que no quiere tener un final de vida pobre y por eso quiere aumentar su fondo de ahorro para el retiro, o cualquiera que sea el conflicto de intereses. O la mujer que ya no se quiere casar, o el hombre que ya quiere vivir en paz, no quiere vivir bajo ninguna presión, etc. El texto dice, pone el verso 11,
que Sara era estéril, y esterilidad es una condición que el texto no solo va a mencionar la situación física, sino que va a traer agravantes también. Miremos el texto. Dice: recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ahí es una estructura, es una sola frase: el tiempo de la edad. El tiempo de la edad. Los agravantes eran que ya su cuerpo había envejecido y había cesado la costumbre de las mujeres. Piensa en eso. Estéril ya era. De niña estéril, de joven estéril, de adulta estéril, y se dio cuenta, una vez que tuvo marido, se dio cuenta de que era estéril. Entendemos eso con toda claridad. Y luego su edad, ya de edad avanzada, y seguía siendo estéril, pero de pronto el texto dice: quiero que veas más allá de lo que es ver a una Sara mayor de edad. Dice el texto, te lo voy a explicar de otra manera. El tiempo de la edad ya había concluido. Y esa es la frase que hoy el Señor te quiere poner, y te va a dar otra frase. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque la fe de Sara es rica ¿en qué? En recibir fuerzas. Hermanos, aquí está lo contundente. No necesitamos más tiempo, necesitamos fuerzas. Ahí está el punto, con toda claridad. Esa es la fe de Sara. Sara estaría aquí con una dignidad de mujer tan importante, tan especial, tan admirada por todos y cada uno, y nos diría: mi fe tiene un mensaje. Yo fui la mujer que, como toda persona y ser humano, vivimos en el tiempo. El tiempo lo traemos en la mente, lo traemos en lo físico, y notamos la edad, vamos aumentando. Mira cómo el pelo pinta canas, mira las arrugas, mira, etcétera, etcétera. Y dice Sara: cuando yo descubrí la fidelidad de Dios, cuando yo descubrí las promesas de Dios, cuando yo descubrí que Dios me dio un nombre nuevo, de Sarai o Sarai a Sara, le presté atención al significado de la palabra, le presté atención al carácter de quien me había hablado y dado las promesas, y entendí lo que es y lo que hay en el carácter de Dios y en la palabra de su boca. Y eso es lo que hoy el texto nos quiere explicar. Porque vivimos basados en el tiempo y no basados en nuestras fuerzas. Y llegamos a un punto de vida y solemos ser parte del común denominador de la forma de vivir, de trazar todo a base de nuestra edad. Por eso está la palabra edad. Edad para esto, edad para esto otro. Ya no tengo edad para trabajar, ya no tengo edad para casarme, ya no tengo edad para estudiar, no tengo edad para criar, no tengo edad para tener un patrimonio, casa propia, no tengo edad. Y estamos pensando como hombres mortales, sencillamente. Pero esa mujer, esa dama, nos va a
cambiar la manera de pensar. Hay algo mayor que el tiempo. Ese es un gran descubrimiento que hizo esta mujer. La valoración de lo que es el tiempo medido versus las fuerzas que vienen de Dios. Eso está tremendo. Eso me interesa. Diga conmigo, eso me interesa. Entonces, miremos el caso. Sara ya era una mujer de edad avanzada. Pero el texto dice que recibió fuerza, no recibió tiempo. No recibió tiempo, no pidió más tiempo, ni siquiera se le prometió tiempo. Esa es la fe que dice, por la fe entiendes, es decir, hay inteligencia en la fe. No me confunde, ni quedo confundido, ni ando confundido. Dice que recibió, sabía lo que iba a recibir. Ahora, pensando como mujer, que es de su parte, toda mujer que ha dado a luz sabe que en ese momento se requieren fuerzas. Vean dónde está la fe. En todos los alumbramientos siempre está operando la fe. En todos los nacimientos siempre estará operando la fe. Hay algo que el Señor quiere decirle a ciertas mamás o mujeres casadas en específico, no a todas, pero en específico a alguien, y es: anímate a tener otro hijo, hija. Anímate. ¿Por qué? Ven, porque estamos entendiendo de que la fe te provee fuerzas, y dice Sara, yo conozco la fe, yo sé lo que es la fe. Y Sara nos dice, número 1, entiendan que la fe no la produces tú. Sara nos dice, la fe la recibí, me dieron fuerzas. Y toma esa palabra, toma esa frase, recibir fuerzas, porque hay otros campos en esta etapa de tu vida donde tú requieres atenderlos con voluntad, con fuerzas. Ya no es un aspecto de tiempo, ya no. A esta edad ya no es un asunto de que nos expliquen el futuro. ¿El futuro de qué? Tenemos que resolver cosas ahora. Y el tiempo nos grita y nos dice, se te pasó esto, ya no alcanzas, ya no puedes. Y llega Sara y nos quita el micrófono y dice, ¿quién dijo que no se puede? Es que ya no hay tiempo, Sara, ya no hay tiempo. La vista ya no puede recuperarse, ya no es tiempo. O este órgano, o el hígado graso, o esto o aquello, o los intestinos, o el colon. Sara, ya no es tiempo, ya no hay tiempo. Dice Sara, siéntate y escúchame. Te voy a hablar de mi caso. Yo era estéril. Aún el tiempo se burló de mí. Me dijo, así te vas a quedar. Esa es la Sara que disfrutó su belleza, que los reyes la querían, que tuvo un gran marido, Abraham, y el tiempo se burlaba de ella. Le decía el tiempo a esa mujer, ya te llegó la edad,
Ya te llegó la edad del bastón, de la andadera, de esto y de aquello. Ya no vas a andar en tacones, ya no vas a usar zapatillas, ya no vas a tener casa con escaleras, ahora planta baja, etcétera. Y Sara, ¿ven? El tiempo habla, ¿verdad que sí? La fe también. Pero cuando viene la fe, recibes tiempo no, fuerzas. Y ese concepto es lo que nos interesa. Presta toda tu atención, ¿sabes por qué? Porque en tu edad madura, adulta, en la senectud, nunca pienses de ti mismo de que es la edad de tener Alzheimer. Nunca pienses de ti eso. Nunca veas la senectud o la edad mayor como la edad para tener. No, siempre piensa en la fe de que es para vivir fuerzas nuevas, fuerza en tu cerebro, fuerza en tus neuronas, fuerza en tu imaginación, fuerzas. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Y entonces Sara nos está explicando y nos dice, miren, esto no lo recibí de parte de Abraham, esto lo recibí de otra persona. Sara nos enfocó a la persona. Dice que Dios, ella lo refiere como aquel o quien persona, dice, aquel que me hizo la promesa, me dio un nombre nuevo. Cada vez que me llamaban de Saraí a Sara, me estaban diciendo la promesa, y venía a mi oído, soy madre de multitudes, soy madre de naciones, en mí serán benditas todas las familias de la tierra, etc. Pero Sara hizo este punto en su vida. Dice el texto, creyó. Voy a mencionar ciertas actitudes que hoy en día son cosas normales en la casa. Vamos a suponer que en su casa usted tiene un espejo de cuerpo completo. ¿Cuántos tienen un espejo de cuerpo completo en su casa? O sea, un gran espejo. Dice el texto, creyó. Si usted se presenta frente al espejo para mirar lo que se refleja allí, eso no sirve para creer. Estar frente al espejo no es para creer. Tenemos que comprender ese momento de Sara. Ahora, no quite su espejo, eso está bien allí. Pero creer no es frente al espejo. Entonces, ¿de qué se trata creer? Creer tampoco es enciérrenme en casa o en un cuarto o en un anexo porque encerrado voy a creer. No, tampoco eso. Tenemos que saber qué descubrió esta dama, esta gran mujer, porque sencillamente ella dice, creí. Eso es en conexión con ¿qué? Bueno, creer siempre, vean esto, creer siempre se dará entre dos personas. Creer no es un verbo que se puede practicar en lo individual. Nunca eso, nunca. Cuando usted se separa de otro que está creyendo, usted hizo algo negativo. Es usted
el que dejará de creer. El verbo creer es un verbo que se practica entre dos personas siempre. Creer. Sara no está sola como alguien que tuvo un sueño o experiencia o éxtasis y de pronto dice, ya creo lo que soñé. No. Sara nos presenta a aquel. Y para ellos, en aquella época, ellos se referían al Dios que habla, pero no lo puedo ver. Porque Abraham sí escuchaba la voz de Dios, porque venía la voz de Dios a él. Entonces, dice el texto, creyó que era fiel. Vamos a desmenuzar esa posición de Sara. Esto es muy valioso. Número 1. Obispo Saúl, quiero traer mis propios argumentos con los que siempre he vivido y trato de ganar. Bueno, el primer argumento que tenemos es, se trata de creer que yo la persona creyente, que yo sea fiel. Respuesta equivocada. Eso no hizo Sara. Sara nunca creyó que ella debe ser fiel. Sara creyó que aquel era fiel. ¿Ven? Cuidado, porque no es que sea una fórmula, pero algo que tú estás creyendo puede tener un elemento en el sentido inverso y ya diferiste, llegaste a otro destino. No, pues yo soy fiel. No, y yo soy fiel. No, no dice que Sara era fiel. Dice que aquel era fiel. Entonces, ¿qué está haciendo Sara? ¿Siendo fiel? No. Porque entonces ser fiel es el origen. Sara es la creyente. Dios es el origen. Sara es la creyente. Y déjenme explicarles más la riqueza del texto. Si Sara tenía la condición de estéril, ¿qué se puede imponer sobre esa condición? Y si usted tiene una, dos o varias condiciones, escríbalas. Y Sara nos dice, lo único que se puede imponer o sobreponer, que es poner encima, sobre la condición que tiene nombre, es creer. Pasó de la condición de siendo estéril ahora a creer. Y saben una cosa, estamos examinando el verbo creer. Creer no era creer que era estéril. No usaba así su mente Sara para tener un ciclo de, sí, yo creo que soy estéril, yo creo que soy estéril, ahora soy creyente. ¿Y de qué eres creyente? De que soy estéril. No, eso no es así. El verbo creer es, siendo estéril, encima voy a poner la fidelidad de Dios. Entonces, estoy comprendiendo, estoy viendo, porque creer es un verbo entre dos. Y dice el texto que Dios, siendo fiel, y Sara, siendo estéril, ¿saben? Lleven a Dios a ese punto. Señor, yo soy la estéril,
tú eres el fiel. Vamos a darnos duro. Señor, yo ahora, en este tiempo de mi vida, soy y para títulos de canciones hay muchos. Soy el triste, el abandonado, el malquerido, el esto y el aquello. Cualquier título de sus rancheras. Pero Dios es fiel. Entonces, allí tiene a una mujer que es estéril, punto. Y Dios es fiel, punto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sara en este texto nos explica todo. Dice, mira, lo primero es que ya no es un caso de tiempo, ya no es. No podemos darle reversa. ¿Sabían ustedes que no hay máquina del tiempo? No hay. No, es que yo lo vi en una película. Eso es película, no hay máquina del tiempo. Pero sí hay fe para cualquier tiempo, aun cuando ya no es tiempo. Entonces, Dios les está diciendo a varios padres o abuelos que ya tenían premeditado una idea de que van a ser los viejos que no pudieron darle herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, pero hoy Dios te dice, yo te voy a dar nuevas fuerzas para que des herencia. Alguien tome eso. ¿Saben por qué? Porque no se trata de edad, se trata de fuerzas. No se trata de tiempo, se trata de fuerzas. Entonces, Sara está creyendo lo que Dios es, pero ¿cómo me muestra Dios lo que Él es? Y para eso Dios dice, es muy sencillo y qué bueno que tienes una apertura de mente porque me gusta que haya intercambio de palabras. Y Dios dice, para eso se usan las promesas. Para eso son las promesas. Y dice el texto que Dios le había prometido. Abraham, el marido, no le había prometido. Abraham no es la fuente. Dios le había prometido. Muchas veces el caso es que yo estoy creyendo y mi creencia enfoca a alguien que no es Dios. Dios no responde por otro, Dios responde por sí mismo. Vamos a suponer que usted le dice a Dios, Señor, yo soy creyente también. Ah, sí, muy bien. ¿Y a quién estás creyendo? Mira, yo estoy creyendo en este conferencista, este gurú, este sabio, este varón, esta asociación, son parte de mis ancestros, es parte de mi cultura, es parte de mi fe, etcétera. Yo estoy creyendo eso. Y Dios nos va a decir, hija, hijo, yo no respondo por nadie más que por mí. Entonces, si eres creyente, pero de personas que no te garantizan lo que te prometen. Yo te garantizo sacarte del purgatorio. Es un mentirosísimo. Dios solamente responde por Él mismo. Eso es clave. Yo te garantizo, y entonces la gente cree a las barbaridades que otros prometen. Yo te garantizo que si tú esto y aquello, Dios dice, Sara me creyó a mí y a nadie más. Eso es una fe limpia, no contaminada, no adulterada.
Y entonces Dios tiene frente a él a una gran conversadora que es estéril. Y ¿saben una cosa? Van bien las cosas. Porque está creyendo y entonces Dios dice que Él es dador y le dio una promesa. Tendrás un hijo. Y Dios fue claro y específico. Lo dijo así: Sara tendrá un hijo. Punto. En el tiempo que es cuando fue declarado eso, 9 meses, gestación, etcétera. Al tiempo de que finaliza el embarazo, Sara tendrá un hijo en sus brazos. Y lo tuvo. ¿Y cómo sabemos si lo tuvo? Hermanos, esa pregunta sale sobrando. Ahí está una nación de Israel. Amén. Entonces, ¿qué creyó? Entonces, ¿qué creer? Hazte preguntas que tienen peso. ¿Qué creer? ¿Qué creer? Por eso, cuando alguien dice, yo no creo en nada, eso es un absurdo. Estás creyendo en algo y en alguien, y tú te cuentas entre esa masa. Pero Dios solo responde por él. Dios no responde por lo que alguien dijo que le dijeron. Eso de que alguien dijo que le dijeron que Dios le dijo que me dijera. Eso no funciona. Dios tiene palabra y la tiene escrita. La tiene en persona y la tiene en escritura. Y es uno. Entonces, puede ser que haya alguien aquí que diga, ¿y eso de creer? ¿Se trata de creer? ¿Debo creer? ¿O puedo usar otro verbo como pensar, imaginar? Es un asunto mental, etcétera. Para las promesas de Dios se usa el verbo creer. Para recibir se usa el verbo creer. Y entonces, ¿por qué el verbo creer? Porque el verbo creer arrastra no solo la boca, sino el corazón y la mente. Arrastra todo de ti. Cuando crees, lo haces con todo tu ser, la fuerza de tu mente, la fuerza de tu corazón, de tu entendimiento. Por eso ese verbo es muy valioso. Bueno, ¿y qué dice el texto? Recibió fuerzas y dio a luz. Fuera del calendario. Aleluya, denle un gran aplauso al Señor. Amén. Ahora vamos con el esposo, Abraham, y vaya conmigo al versículo 17. Y aquí las cosas van a tomar otro tono, y esa es la riqueza de la fe. No todo cabe en una sola figura. Tiene que haber otra y otra y otra, y son personas de carne y hueso como usted. Mire cómo vamos a tener otra escena aquí. Dice el texto en el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, esa palabra, vean la diferencia. De Sara dice siendo estéril, pero del esposo dice cuando fue probado. ¿Ven el escenario cómo cambió? Ahora vamos a trabajar con la palabra prueba. Prueba.
cuando fue probado. ¿Cuándo es el tiempo de la acción? El tiempo de la acción. ¿De que fue probado? Sí, sí fue probado. Y esa es la palabra que hoy va a atender a los casos que hay entre nosotros. A ver, que haya sido probado Abraham por la fe, ¿sí? Dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito o su único, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, tendrás tu descendencia a través de Isaac. Ahora, aquí seamos detectives, es decir, agarre su lupa y comience a mirar lo que no se ve a simple vista. ¿De qué se trata? Que la palabra probado no quede en el olvido. Entienda que el caso se abre porque Abraham fue probado, si no, no fuera el caso. Entienda lo siguiente, el caso es cuando Abraham fue probado. La pregunta que te hago es, ¿estarás en la misma situación en este momento de tu vida? Obispo, es que yo ni sé ni cómo se llama lo que estoy viviendo. Precisamente la fe nos da vocabulario. Bueno, lo que sí sé, obispo, es que no estoy en el caso de Sara. Bueno, puedes estar en el caso de Abraham o de otra figura, pero veamos pues el caso de Abraham. Dice, verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde, Gregor? ¿Dónde está la clave? A ver, sombrea, Saulito, pensando que Dios, allí está la clave. La prueba es un conflicto en mi mente, no en algo externo o exterior en el ambiente natural. La prueba está en mi pensar. Es que todo tiene nombre y todo tiene su definición y todo tiene su lugar al lado de otra palabra que nos da un contexto. ¿Cómo estás en tu mente? Estoy en un conflicto. ¿Ustedes lo perciben? No. Es decir, alguien que tiene una prueba puede darte un saludo afectuoso, sonriente, caluroso, y tú no percibiste nada, pero en su mente trae una ola, una tormenta. Y a eso se le llama prueba. ¿Dónde está la figura de la prueba? Y Abraham dice, Sara, préstame el micro. Ahora yo les voy a hablar a la congregación. Abraham diría, Sara, esto tú no lo pasaste, esto yo lo pasé. ¿Ven la autoridad que tiene Abraham para hablar? ¿Ven la capacidad que tiene hablar para Abraham para decirnos, Sara, préstame el micrófono, lo tuyo tú vas a hablar, porque yo no tuve lo tuyo, o etcétera. Pero lo que yo tuve, Sara, tú no lo tuviste, lo tuve yo. Vamos a escuchar a Abraham, Edgar, vamos a escuchar a Abraham. Dice, parte de la fe es pensar. Y se nos ha enseñado
el pensamiento crítico, el pensamiento emocional, ahora con lo mucho que sabemos, ¿verdad? Pero dice Abraham, mira, es muy sencillo, no te voy a enredar. Tuve que tomar mi mente, y tomé los arrestos conmigo mismo y me llevé solo a pensar en que Dios es poderoso. Y párele de contar. ¡Ah, qué tremendo es eso! Hermanos, nuestra mente muchas veces la hacemos funcionar como si fuera un disco duro de computadora, 1 TB, 2 TB, y le metemos imágenes, fotos, videos, y hacemos particiones, y lo fragmentamos, y carpetas y archivos ocultos. Eso es un sistema de pensamiento. Has creado todo un cuadro de un mundo dentro de ti. Y Abraham lo tuvo. Y Abraham dijo, ¿saben? Mi fe habla por sí misma y dice, me puse a pensar solamente Eduardo, en que Dios es poderoso. Y párale de contar. Porque si no, esto se hace una locura. ¿Cuántos comprenden eso? Claro. ¿Ven? Y Abraham nos dice, me puse a pensar que Dios, no que yo, ni Sara, que Dios es, no que será, que es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. Ahí están refiriéndose a Isaac, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso es todo lo que refiere el texto. Así quedó acotado. ¿Y dónde está pues la ventana que se abre? Bueno, se los digo, hermana Rosy, ustedes han pensado mucho en muchas direcciones y han visto mucho de todo con enfoques en muchos sentidos, pero han pensado poco en Dios. Y no se trata de mezclar a Dios. Eso es lo que nos indica Abraham. Cuando yo dije que pensé, fue solamente en Dios. Esa es la diferencia que hace la fe. He escuchado la frase, es que traigo un mundo en la cabeza. Abraham nos diría, cuando yo dije que pensé, dije en quién pensé y en los demás no pensé. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Si yo les pregunto, ¿cuántos traen un mundo en la cabeza? Segunda pregunta, ¿están pensando como persona incluida en Dios? Sí, no, es que Él sí, temprano y antes de dormirme. Eso no es fe, eso no es fe. La fe de Abraham es, a ver Abraham, ilústranos. Ahí está en el texto, dice, te voy a ayudar, hermanita Esmeralda. Dice Abraham, ponte a pensar solo en la persona que sea poderosa, punto. Me acabas de ayudar, Abraham, porque yo no pensaría en que la persona que tengo a un lado
es poderosa. Dile a la persona junto a ti, discúlpame. Hasta hoy dejé de pensar en ti. Voy a pensar en aquel que es poderoso. Esa es la fe de Abraham. Vamos a suponer que usted está pensando en su marido. No, pues sí pienso, pero no en un modo general, sino en casos especiales como cuáles, sí. Señor, estoy pensando en mi esposo, cámbialo, transfórmalo, quítale esto, límpialo, renuévalo. Mi hermano Bonifacio diría, mi esposa está pensando en mí. Sí, y sé las oraciones que está haciendo, cámbialo. O usted, cámbialo, límpialo, desintoxícalo, renuévalo, cámbiale el chip, transfórmalo de 110 a 220. Señor, haz algo, ayúdanos, etcétera, etcétera. Cambia los fusibles, los cables, las terminales. Eso no funciona. Por eso no le ha funcionado. El texto dice con toda claridad y en pocas palabras, piensen en aquel que es poderoso y párenle de contar. Y cuando una mujer es así, no está pensando en aquel que es poderoso, está pensando en su marido. ¿Ven la diferencia? Entonces, Abraham nos dice, yo ni siquiera pensé en mí, ni en mis propiedades, ni en mis capacidades, ni en mi mujer. Pensé en aquel que es poderoso. ¿Para qué? Para levantar aún de entre los muertos. ¿Y qué significa esa frase de entre los muertos? Bueno, esa frase cabe allí. ¿Por qué? Porque es la referencia. ¿Cómo la referencia, obispo? ¿Qué no se refirió usted a la persona de Dios como el poderoso? ¿Y qué frase le quiere poner? La peor. Sácame a este muerto de la muerte. Levántalo de la condición. Esa es la peor condición. Estar sepultado en la oscuridad. ¿A quién le vamos a traer un caso así? Solo a aquel que es poderoso. Solo, miren esto, es que la escritura está allí con toda claridad. Solo al poderoso se le traen los casos de los muertos. ¿Entendió eso? ¿Lo puede ver en el texto? Ahí está. Por ello, cualquier otra institución, sale sobrando mencionar las que tiene nuestra cultura, sociedad, etcétera, nuestra ciudad, esas no son poderosas. Solamente uno. Y a él es que se le traen los casos de los que están en tinieblas. Eso le quedó claro a Abraham. Pensar. Diga conmigo, pensar. Vean el punto donde es un lugar en nosotros. Hay un lugar en nosotros que es para pensar. Lo tenemos, estamos pensando. Bueno, y así miramos que lo que dice el verso 18, desde el 17 que comenzamos, por la fe Abraham, cuando fue probado. ¿Y cuál es la
rudeza de esa palabra probado. ¿Acaso ustedes van a usarla cotidianamente? Ay, estoy siendo probada. Ay, otra vez sentí que entré en una prueba. No, 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 no es así. No es así. Pruebas todos los días. No, 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 no es así. ¿Saben el resultado de esa prueba cuál fue? Mostrar que Dios es poderoso. Punto. Punto. Acote eso, acótelo así. ¿Y qué hizo el sujeto que no era poderoso? Pensar. Pensar, pensar. Oiga, si eso que es lo mínimo no lo va a hacer, esa es la cosa nuestra. A ver, vámonos al asunto de los negocios, las ventas de terrenos, de propiedades, de hoteles, ventas. Vender cursos, vender servicios, etcétera, vender pan, etcétera. Yo debo pensar que voy a vender, puedo vender o se venderá. Ven, la mínima demanda es pensar. La mínima aportación humana es pensar. Pero les digo algo, eso no es ser poderoso. Pero también les digo lo siguiente, Dios no pensará por ti. En otras palabras, dice nuestro Dios, dame tu pensamiento y yo te doy mi poder. Hacemos una fusión. Pero ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Dale una dirección a mi poder, dime en qué piensas. No, pues es que el caso está perdido. Ah, bueno, punto. Tú fuiste el juez, tú ya lo dijiste, el caso está perdido, punto. ¿Ven? No, que mi esposo no va a cambiar. Bueno, estás hablando como juez y no me estás dando nada para mi poder. Nada, no me estás dando absolutamente nada. Pero Abraham le dio un pensamiento a Dios. Le dijo a Dios, voy a pensar que tú eres poderoso. Voy a pensar que tú eres poderoso. Voy a pensar que tú eres poderoso. Échense más aire. Voy a pensar que tú eres poderoso. Eres poderoso, eres poderoso, eres poderoso. Y Dios resolvió con su poder ese momento de la prueba. Aleluya. Así. Eso es todo. ¿Verdad? Entonces, para concluir, vamos al verso 8, que es el caso de Abraham. Miren este aspecto de la fe de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuál es la parte de ese texto que es discordante? Como que no pertenece allí, como que desfigura el contexto. ¿Cuál es la parte del texto cuando dice salió sin saber? Sin saber, no había conocimiento o información, sin saber. ¿Y a eso le llamamos fe? ¿Y a eso le llamamos fe? ¿Ven cómo se vuelve interesante un caso? Y Abraham dice, presta el micrófono. Y le diría, pues tú lo tienes. Abraham, ilústranos, enséñanos, porque hay mucha gallinita, pero está ciega, gallinita ciega, tiene el trapo. Y no queremos andar como gallinitas ciegas, ¿verdad?
Hasta para romper la piñata nos vendan los ojos. Imagínense, en la fe hay muchas vendas. Y dice Abraham, miren esto, miren esto. Dios te llama obediente aun cuando no tienes toda la información. Ahí hay una perla preciosa. Abraham nos dice, hija, Martita, hijo, tú eres obediente aun cuando no tengas toda la información. Abraham fue obediente y la obediencia se compone de dos aspectos. Número uno, cuando salió, porque dice el texto que salió. Eso es un elemento conocido, es decir, se sabe o supo de dónde había que salir y salió. Pero el siguiente aspecto es lo desconocido, sin saber a dónde iba. Pero aunque haya elementos desconocidos, nunca Abraham se sintió desobediente, nunca. Y eso nos ayuda bastante. Eso es una revelación que vale mucho. Porque en la fe hay elementos conocidos y hay elementos no conocidos a la par de lo conocido. Es decir, la fe es la obediencia que produce el movimiento, y hay un movimiento de salida. Podemos decir de nosotros mismos, ya no soy lo que era. También podemos decir, ya no estoy en el lugar de origen, ya salí de aquello. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué más? Y dice el Señor, te lo voy a ir dando. Pero nunca sientas que eres un desobediente solo porque no conoces. Qué bonito es eso. Qué tranquilidad es tal. Ninguno de nosotros tiene la mente llena. Nadie sabe su día de mañana. Pero la fe dice, ¿saliste? Sí, me estás obedeciendo. ¿Qué es salir? En el propósito de Abraham es dar pasos. Esos son los pasos de la fe. Los pasos de la fe, eso es haber salido. Y para la fe, la obediencia es seguir caminando. Seguir caminando. Ahora, finalmente, ¿cuál es el elemento no conocido para todos? Hay uno en particular. Nadie sabe ni el día ni la hora de cuándo sonará la final trompeta para ser arrebatados. Nadie lo sabe. Ahí hay un elemento no conocido, pero eso no nos hace desobedientes. Pero si la demanda de la fe es muévete, sigue caminando, que se vea que estás caminando. Ese es el énfasis. La fe es la figura de un caminante que ya salió, ya no está donde estaba, ya no pertenece al lugar de la cultura de sus padres. Amén. Entonces dice que habitó como extranjero, morando en tiendas. Pero vean lo que dice el verso 11, y con esto concluimos. El verso 10. Vean las dos figuras, las tiendas y la ciudad. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto es glorioso. Las tiendas pues eran para aquellas tierras y en aquellos tiempos de pieles de animales, etcétera.
las tiendas no tienen fundamentos. Y las tiendas no se llaman ciudad. Pero entonces, ¿qué hace allí la profesión de uno que es llamado arquitecto? ¿Por qué llamarlo arquitecto? Porque la fe nos lleva a mirar a Dios de esta manera. Dice Dios: yo te voy a dar los fundamentos, muéstramelos, que los tienes. ¿Ah? ¿Qué? Es la fe. ¿Los tienes? Sí, Señor, los tengo. Los tengo como los hombres de la fe. Ok, al tú darme los fundamentos, yo voy a construirte. Yo voy a edificar la ciudad que habla de nosotros. Somos nosotros. No nos ve en tiendas, nos ve en una ciudad, porque somos una nueva ciudad. Y la fe es nuestro fundamento, inamovible, inconmovible. A esto se lo lleva el viento, pero a la fe no. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Vamos a ponernos de pie con gozo, con alegría. ¿Saben por qué? Porque la fe significa nuevas fuerzas. Ese es el manjar de hoy. Nuevas fuerzas. Ya no es un asunto de edad ni de tiempo, sino de nuevas fuerzas. Amén. Pásenlos, música.